Existen películas malas, horrendas, llenas de errores, pero a veces uno se pregunta, ¿cómo aprobaron esto? Bienvenido a Autopsia de un desastre, la sección donde abrimos una película para descubrir qué demonios le hicieron. En este primer caso, Madame Web. Con un presupuesto de más de 100 millones de dólares, la película apenas logró recuperar una fracción en taquilla, convirtiéndose en uno de los mayores tropiezos del universo arácnido de Sony. Pero ese fracaso logró algo increíble, unir a críticos y al público en una sola opinión. Esta peli es horripilante. Y para colmo, con ese presupuesto de 100 millones de dólares, uno pensaría que veríamos una épica historia de superhéroes. Pero lo que obtuvimos fue básicamente algo peor que una serie de televisión con presupuesto de película. Y lo más increíble es que durante el rodaje ocurrieron cosas tan absurdas que explican perfectamente por qué esta película terminó siendo un desastre. Literalmente hay desastre para rato. Por ahora lo más importante sería ¿por qué? ¿Qué la llevó al fracaso? Hoy te voy a contar las 1001 razones sobre por qué Madame Web es un desastre. Pero no es cualquier desastre, es una de las peores películas del 2024. Sí, no digo que es la peor porque también salió Emilia Pérez. Estuvo difícil el año. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El guionista? ¿El director? ¿Sony? Acompáñame a averiguarlo. Todo comenzó en los años 90, cuando Marvel Entertainment estaba al borde de la quiebra, y para sobrevivir tuvieron que vender los derechos cinematográficos de varios personajes. A Hulk se lo llevó Universal, Fox se quedó con los X-Men y Sony optó por lo más jugoso, Spider-Man. Y la venía rompiendo con Tobey Maguire, le fue mazo con Andrew Garfield, y por último, Sony se embarca en su propio universo cinematográfico de Spider-Man. Y adivina qué, deciden arrancar todo viendo desde la perspectiva de villanos secundarios como protagonistas, en una historia interconectada por tu imaginación, ya que no hay una conexión clara y la cereza del pastel, este universo no debe incluir a Spider-Man. Así es, el personaje principal, quien todos esperan ver en un universo que le pertenece a él, no puede participar. ¿Te imaginas una peli de Matrix donde el protagonista sea el arquitecto y toda la trama suceda con un jubilado encerrado en una oficina mirando monitores? ¡Qué emocionante! Mi dopamina no se puede contener. ¿Para qué querés los derechos del personaje si no lo vas a usar? Bueno, eso se debe a las negociaciones con el UCM, quienes lo tomaron prestado para integrarlo a los Vengadores, otro universo que últimamente digamos que tampoco está pasando por su mejor momento. Ahora hablemos de la trama de Madame Web, porque para saber cómo llegamos a este desastre hay que entender de qué trata la película, y créeme, esto es más difícil de explicar de lo que parece. El argumento básicamente es este: el villano quiere matar a 3 chicas porque en el futuro se convierten en Spider-Woman. Hasta ahí todo bien. ¿Y cómo la salva la protagonista? Bueno, usando su superpoder más poderoso, el auto. No estoy exagerando, cada vez que el villano aparece lo atropellan. Esta película no es de superhéroes, es de seguridad vial. Sí, el villano tiene superfuerza, reflejos mejorados, habilidades de araña y su mejor cualidad: puede ver el futuro. Sabe que 3 chicas lo van a matar, sabe cómo se ven, sabe dónde encontrarlas. Es decir, debería ser imparable, como Doctor Strange viendo Endgame 14 millones de veces. Pero no, su mayor debilidad es un taxi a 40 km/h. Pero lo más increíble de todo es que la película ni siquiera nos muestra a las Spider-Woman. Ellas son chicas normales. Y todo eso que viste en el tráiler no está. O peor, nunca existió. No es que la peli sea mala, es que la película del tráiler nunca se estrenó. Y ahora que entendemos el nivel del guión, la verdadera pregunta es: ¿quién aprobó esto? Para aquella fecha, Sony ya llevaba 3 historias consecutivas. Venom, película genérica de superhéroes en donde el villano es el bueno porque está en el póster, es una pregunta. Y aunque no lo parezca, recaudó mucha plata. Luego llega Venom 2. Habrá decepción. Es el doble de genérica, sale después de la pandemia y aún así logra recaudar bastante plata. Y por último, pero no por eso menos importante, estamos hablando de su fábrica de imprimir billetes: Morbius, el vampiro emo sin sangre. Una peli tan exitosa cuyos memes impulsaron a Sony a reestrenarla una vez más y pegarse un porrazo de taquilla aún más fuerte que la primera vez. 3 películas de Spider-Man sin un solo Parker en nómina. Es como hacer películas de Batman, pero solo con el mayordomo y el tipo que limpia la baticueva. Y si te lo pensás por 2 segundos, te das cuenta que probablemente sea Alfred haciendo los 2 papeles, ¿no? Y después de 3 Spider-Vergüenzas, le dieron luz verde a la película que nos atañe, contratando a los principales sospechosos de este desastre: 3 guionistas para escribir la mejor historia de todos los tiempos. Sí, el argumento sobre atropellar al villano genérico y rematarlo con la letra P de Pepsi necesitó de 3 guionistas. Mirá, la primera Parker del Sonyverso. Y tampoco fueron suficientes. A estos 3 guionistas se suma la directora de la película.
Así es, esta bola de mediocridad fue escrita por 4 personas, lo cual demuestra que demasiadas cabezas no piensan mejor que 2. ¿Podríamos culpar a los guionistas por este desastre? No, en serio. En una película hay al menos 1000 personas trabajando, y de esas 1000 personas tiene que haber al menos 20 seres humanos reales que tuvieran que leer el guión antes de empezar a grabar. Es decir, había un mínimo de 20 chances de que alguien dijera que algo no andaba bien con la historia. Pero por lo menos tenían a 4 personas convencidas de que iba a ser espectacular, junto con Avi Arad y Matt Tolmach, los arquitectos del universo de Spider-Man de Sony, quienes supervisan todos los proyectos. Y sí, estos últimos 2 llevan años intentando construir un universo cinematográfico, y el resultado hasta ahora es como poco complicado. Mientras que el productor de la película no estaba del todo convencido con la idea sobre añadir visiones del futuro en una película de acción, y hasta el final fue disuadido por una de las actrices principales, quien afirmó que esto último ayudaría a distinguir la película sobre otras del mismo género, volviéndola así menos genérica. Y ojalá hubiesen usado esas visiones para salvar la película, o mejor todavía, para avisarnos de que no la veamos. Y aunque no lo quieras creer, tanto Sydney Sweeney como Dakota Johnson estuvieron entrenando y puliendo sus habilidades para estar listas al grabar sus increíbles escenas de acción, las cuales no sabemos si fueron recortadas en la edición o directamente nunca se filmaron, lo cual veo más probable. A todo esto, Sony le dio libertad creativa a la directora, quien venía de hacer 2 episodios de Jessica Jones, por lo que uno podría preguntarse, ¿toda la culpa recae en ella? Y quieras o no, un ser humano con 2 dedos de frente no le prestaría $100 millones a alguien, le diría, bueno, haz lo que quieras con toda esa plata que te dimos y nos vemos en la fecha de estreno. Y lo mejor de todo, la directora firmemente no quiso poner escena postcréditos porque sentía que ya había dicho todo lo que tenía que decir durante el film. ¿Decir qué? ¿Que tu peli es un asco? ¿Que sos un imbécil por ver esto en el cine? ¿En el sillón de tu casa? ¿En un colectivo yendo rumbo al infierno? Y mientras tanto, el guión, que ya venía flojo, fue desarticulado múltiples veces durante el rodaje, y al final Sony se puso celoso y también lo quiso manosear, haciendo que se recortaran un montón de páginas. Ponele que no fueron 30 páginas exactas, ponele, pero al hacerlo obtuvimos 2 cosas. Una positiva, media hora menos de tortura audiovisual. Otra negativa, recortaron por doquier, logrando que la historia no tenga pies, cabeza, sentido ni ganas de vivir. Se dice que hicieron desaparecer el desarrollo de todos los personajes y muchas escenas que explicaban la historia. Básicamente hicieron un speedrun con el guión, por lo que podría decirse que Sony desestabilizó el segundo y el tercer acto. Aunque no te preocupes, ya que la peli arranca igual de mal, logrando que estos recortes no desentonen ni 1 milímetro con el resto. Y sí, guachín, cuando el guión ya es flojo, recortar escenas no ayuda mucho que digamos. Pero el desastre no terminó en el guión. Durante la edición, Sony Pictures decidió cambiar partes de la historia, y eso provocó que el villano muchas veces ni siquiera esté diciendo lo que parece decir. ¿En serio? En varias escenas el audio fue cambiado más tarde durante la edición, así que su boca se mueve diciendo una cosa y el sonido dice otra. El villano no habla, está siendo doblado por el fantasma del guión original. Además, luego de estrenarla, la protagonista admitió haber estado completamente desconectada de todo y ni sabía en qué película estaba trabajando. Pero eso no fue todo. Comienza su rodaje en julio del 2022 y su estreno se retrasa hasta octubre del 2023. Luego Johnson, después de a saber cuántos meses de preparación tuvo, filma un día de conducción acrobática y la peli se retrasa otra vez, ahora para febrero del 2024. Mientras tanto, el equipo de producción tenía que filmar múltiples versiones de las mismas escenas, pero con resultados ligeramente alterados para obtener las visiones de la protagonista. Era todo tan abstracto que tenían que preguntarle constantemente a la directora para deducir qué escenas eran reales y cuáles eran las fantochadas metafóricas de la protagonista. Para colmo, la directora va y declara que grabar las visiones terminaron siendo lo más desafiante de su carrera. ¿En dónde estudian cine estas personas? Ya con 2 retrasos encima, infinitos cambios de guión, doblaje mal sincronizado y escenas recortadas a la mitad del rodaje, esto ya no era una producción, era un paciente en terapia intensiva, y uno creería que hay más que suficientes motivos para cancelar la película. Pero no, porque en Hollywood cancelar algo roto es perder plata. En cambio, estrenarla igual es perder plata y el respeto de la gente. Al menos hay una cosa que no se les puede negar, y es que en esta ocasión sí que salieron a tocar pasto, puesto que filmaron escenas en 8
8 locaciones distintas de Estados Unidos y también se trasladaron a México para grabar alguna que otra vergüenza más. Y ojo, porque en la película se supone que van a Perú varias veces. Ahora, ¿qué tan Perú es ese Perú en el que pasan media película? Es otra historia, porque parece que quisieron hacer lo mismo que en X-Men cuando fueron a Villa Gesell con montañas nevadas de fondo. A ver si se compran un mapa que no venga del chino. Y lo mejor de todo, busqué en Google por 5 minutos y me encontré una wiki donde niegan absolutamente todo. Y es que, según algunas versiones del personaje, ni siquiera nació en Perú. La ubican en Salem, Oregon. ¿Y de dónde sale ese dato? De una enciclopedia de personajes de Marvel, porque ni los cómics se ponen de acuerdo. Pero hay algo que sí está claro, Perú no era. Y antes de que alguien diga, pero en los cómics... En los cómics, Madame Web no obtiene sus poderes por una araña mágica peruana. Son habilidades psíquicas que ya tenía. O sea, le cambiaron el origen, le cambiaron los poderes, le cambiaron el lugar de nacimiento, pero al menos le dejaron el nombre de pedo. Así y todo, teniendo a la talentosa Leigh Folsom Boyd, editora de Spider-Man No Way Home, aún así intenta hacer lo que puede, editando un desastre que ya venía roto de fábrica. Y para terminarla de joder, los productores de Sony decidieron que no valía la pena parchar los errores antes del estreno. Sí, ya fue, entrégala así, dijeron. Obviamente la película es aplastada por la crítica, los fans, la mayoría de los youtubers invitados a la premiere y los 3 locos que la vieron en el cine. Todos estuvieron de acuerdo al decir que esta peli era candidata honoraria a 3 premios Razzies. Peor película, peor actriz protagonista y peor guión. O sea, ese último premio lo tendrán que compartir entre 4 cabezas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que Sony decidió que, mientras Marvel estuviera ocupando a su personaje favorito, ellos arruinarían toda la reputación que le quedase al universo arácnido. Y después de la patada giratoria que se comieron con Morbius, Madame Web y Kraven, Sony decidió hacer lo que cualquier persona haría en su lugar: desaparecer por un año. No hubo más trailers, no anunciaron nada, no hubo nada nuevo. Como si el universo nunca hubiese existido. Un multiverso, pero de la vergüenza. Ahora se está hablando de reiniciarlo todo, y si es así, olvidarse de Tom Hardy, de Jared Leto, de Madame Web y también del ruso de Kick-Ass, para centrarse, al fin, en lo que la gente lleva pidiendo desde hace años: Spider-Man. ¡Qué casualidad! Justo cuando Marvel lo está usando mejor que ellos, es increíble. Tuvieron años para hacer películas con Spider-Man y las únicas que funcionan son las que hacen con ayuda. Porque si depende de Sony, mañana anuncian El Buitre 2, ahora es personal. Y ojo, porque el problema nunca fueron los actores, ni siquiera el público. ¿Cómo vas a culpar al público? El problema aparece cuando no te molestás en hacer bien tu trabajo, cuando contratás a mucha gente y los dejás a la deriva, tratando de sacar adelante un proyecto en el que nadie parece tener el más mínimo interés en realizar. Así que, ¿quién tiene la culpa? ¿Los guionistas? ¿La directora? ¿Los supervisores? ¿El estudio? ¡Pepsi! La respuesta es simple: todos tienen la culpa. Por todo esto y poco más, puedo decir que los únicos que no estuvieron involucrados en la catarata de porquerías que dio como resultado esta aberración fueron los encargados de la limpieza y el catering. Porque para que una película sea mala, alcanza con un error, pero para que sea un total desastre de $100 millones, hace falta un ejército de malas decisiones. Y probablemente un taxi, el verdadero protagonista de la película. Spider-Verse, Spider-Verse. Sony insiste una y otra vez. Hacen pelis sin Spider-Man y esperan que te las veas igual. Madame Web me dio acidez. ¿Qué? Llega otro Bodrioverse. ¿En serio? ¿Cómo hacen un universo de Spider-Man sin Spider-Man? ¿Qué sigue? ¿El universo del tío Ben? No les des ideas. Y bueno, esta fue la primera autopsia de un desastre. ¿Cuál querés que sea el próximo paciente en la mesa? Algunas ideas que tengo son la aclamada Morbius, Linterna Verde del 2011, la saga de Resident Evil. Déjamelo en los comentarios, porque el próximo paciente de la mesa de autopsia lo podés elegir vos. Espero que te haya gustado esta nueva sección. Suscríbete, dale like y por las dudas, mirá ambos lados de la calle antes de cruzar. La seguridad ante todo. Mirá siempre a ambos lados antes de cruzar, especialmente si estás en una película de Madame Web.